Can Yaman la ha liado parda y nadie se esperaba esto. Olvídense de lo que han leído por ahí, porque la verdadera razón detrás de todo el revuelo es mucho más picante. A ver, seamos honestos. Últimamente Can Yaman está en todos los titulares. Que si un nuevo proyecto, que si se le ve con una chica nueva, que si está en España, que si en Italia. Un día sí y otro también. Y claro, como a todos nos encanta un buen salseo, pues ahí estamos, pegados a las noticias. Pero lo que ahora sale a la luz, amigos, es un giro de guión que te deja helado. Muchos decían que su último escándalo tenía que ver con algún malentendido con la prensa o con una de sus ex. Pues va a ser que no. La cosa es bastante más turbia, y tengo información que no se está ventilando por ahí. Esto va más allá de las cámaras y de los focos. Lo que yo sospecho y lo que se rumorea en los círculos más, digamos, enterados, es que detrás de todo este despliegue mediático hay una estrategia clarísima. Pero ojo, no una estrategia cualquiera. Es una movida pensada al dedillo para conseguir algo muy concreto. ¿Y qué podría ser ese algo? Pues piensen un poco. Can Yaman es un actor con una proyección internacional brutal. Tiene millones de fans, eso lo sabemos todos. Pero parece que sus agentes, o él mismo, quieren dar un salto más allá de ser solo un ídolo de telenovelas o de series románticas. ¿Quieren algo más, grande? ¿Más serio? ¿Quizás un papel en Hollywood que requiera una imagen diferente? Para ser sinceros, este último movimiento con todas estas apariciones, estos paparazzis, que le pillan en momentos, digamos, espontáneos, tiene pinta de ser una forma de reposicionarse. De pasar de ser el galán guapo a ser el artista con profundidad. O al menos, esa es la imagen que intentan vender. Pero ahí va la bomba. La verdadera razón oculta, la que nadie se esperaba, es que este escándalo está siendo orquestado para que se le tome más en serio como actor, para que las productoras grandes se fijen en él para proyectos más ambiciosos. No se trata de un problema personal, ni de una relación que se rompe, ni nada de eso. Es puro marketing, pero de un nivel que te deja pensando, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Y a mí, personalmente, me da que pensar. ¿Es legítimo usar este tipo de tácticas para labrarse una carrera? ¿O están cruzando una línea? Porque al final, lo que más se comenta en redes sociales no es su talento, sino su vida privada y estas polémicas. Es un arma de doble filo, ¿no creen? Por otro lado, también puede ser que esta sea la única forma de destacar en un mundo tan competitivo. Todos se sacan la misma ropa, todos hacen las mismas campañas. Quizás este es su modo de decir, aquí estoy yo, soy diferente, soy controversial, soy interesante. Pero bueno, esto es solo mi opinión, lo que yo veo detrás de las cámaras. Lo que es innegable es que le está funcionando porque ahora mismo, de lo único que se habla es de él y de esta supuesta polémica que tiene una raíz mucho más calculada. Así que ya saben, la próxima vez que vean una noticia sobre Can Yaman y un nuevo escándalo, piensen dos veces. No todo es lo que parece en el mundo del espectáculo. Pero la pregunta clave es, ¿creéis que esta estrategia de generar polémica le va a servir a largo plazo para conseguir los papeles serios que parece buscar, o al final le acabará encasillando más como un personaje de reality show?